Felipe, imaginará cuáles son los tópicos que podemos abordar, máxime si se tratan los tiempos que corren y apelando a su experiencia histórica como hombre de la política. ¿Qué es lo que está viendo, Felipe? En primer lugar, estoy viendo una desazón, depresión, un bajón muy fuerte, absolutamente entendible, de todo aquel que ha sido peronista, que es peronista, que viene viendo desde hace tiempo malos gobiernos y se encuentra de golpe que esos malos gobiernos han parido una Argentina, una mitad de Argentina muy diferente de lo que pensábamos y que nos sorprende y nos obliga como a reeducarnos políticamente para adaptar nuestras ideas sin cambiarlas, por eso, adaptar nuestras ideas y nuestros movimientos a una realidad distinta. Y esa realidad además es hija de nuestros errores, pero es hija también del gobierno de Macri. Bueno, se puede hablar mucho, pero duele mucho ver desde dónde se mira el país en este momento en la presidencia, el diagnóstico que se tiene, el aislamiento internacional, la destrucción de la clase media y media baja, y eso lo dirán los sociólogos exactamente, pero veo la destrucción paulatina de su situación económica, pero también hay una búsqueda de una destrucción de la posibilidad de mantener sus ideas, o de cambiar sus ideas, o de pensar en futuros que lleven de a poco a una sociedad de semejantes, ¿no? Uh-huh. Eso parece ser uno de los objetivos centrales. Así que veo eso y desde ese punto de vista yo quiero charlar con la gente. Bien, ¿y de dónde cree usted que se debe mirar esta realidad? La perspectiva que usted tiene una tradición, una identidad histórica y política, ¿no? Así es. ¿Cuál sería esa mirada con la cual, o ese microscopio o telescopio con la cual se debe mirar esta realidad que transitamos en función de cuáles son sus creencias? Yo creo que como peronista la realidad de mirarse desde dos puntos de vista. Uno es una actitud opositora inteligente y otra es una actitud creativa frente al brutal cambio que vimos en una parte de la sociedad y frente a la aceptación hasta ahora de una situación que parece ser cada vez más insostenible desde el punto de vista social y económico, ¿no? Uh-huh. Eso nos obliga a ser autocríticos, pero no a hacer una autocrítica pública, sino interna también, ¿no? Más que nada interna, para revisar y hablar entre compañeras y compañeros de cómo se sale de la depresión, cómo se sale de la inacción, cómo se sale del apabullante mundo que nos quieren imponer. Ese hablar entre compañeros, ¿qué implicaría? ¿Qué sectores? ¿Qué hablamos de organizaciones, por ejemplo, sindicales, la política, el empresariado, afín a una idea de desarrollo productivo, afín a una idea desarrollista, afín a país que imagina? No le pongo muchos carteles previos. Yo creo que compañero o compañera es todo aquel que quiere hablar porque esto no le gusta y quiere otra cosa. Empezamos bien para abajo, ¿no es cierto? No le ponemos, precio a la entrada a ninguna conversación, ¿no? Claro. Sin duda es muy difícil hablar con el fanatismo que llevó a Milei al gobierno, pero sí con gente que está muy golpeada. Por eso dije que desde una posición opositora y comprensiva de lo que pasa, hay que señalar también cuáles son los graves efectos de la política de los libertarios hacia el futuro de la Argentina. Porque escribir el presente no es tan difícil en cuanto a que uno hace una catarsis de los problemas que ve y que son obvios, ¿no?
y que son obvios. Sí. Ahora, ¿cuál es el futuro de la energía en la Argentina con esta política? ¿Cuál es el futuro de la reparación social necesaria en educación y salud con esta política? Que esta política va a requerir en el futuro, por lo que está haciendo. ¿Cuál es el cambio que hace falta en nosotros? Y cuando digo nosotros, no digo solo los peronistas, pero centralmente los peronistas, pero todos aquellos que son opositores. ¿Por qué? Porque no hay que pensar que digamos, siempre tenemos derecho a pretender ser gobierno. Prefiero ser más humilde en el sentido de pensar, bueno, después de un mal gobierno nuestro, muy malo, nosotros debemos ser parte del gobierno que viene, si es un gobierno que se enfrenta con el neoliberalismo y propone otra cosa, pero ser una parte lo más humilde posible, aportar a un frente, siempre más aportado a un frente. Pero esta vez tenemos que hacerlo sabiendo que no tenemos derecho a ser seguros los conductores de ese frente, hay que ver. Lo que sí tenemos derecho es a poner lo nuestro, que es bastante importante, para otro gobierno en el 2027 y para un cambio el año que viene en la composición del Parlamento, ¿no? Un cambio que nos beneficie como opositores. Están los agoreros que dicen que de alguna manera todo esto está bastante, sinuoso para el gobierno y algunos piensan también de que es difícil poder sostenerse con estas políticas en el tiempo. Y están aquellos que también miran la posibilidad de hacer una oposición inteligente, se dice, no dicen con quién ni cómo o en qué consiste esa inteligencia. Algunos gestos o señales se dan en el Parlamento. Usted es un hombre que conoce al dedillo los entretelones que por allí se pueden dar. Y mi pregunta es, ¿qué significa oposición inteligente? ¿Qué aspectos engloba? ¿O qué razón tendría de estar pensándolo cuando parece ser que muchas veces los sectores de la política son víctimas del almanaque más que de los acontecimientos? Oposición inteligente, en mi opinión, es una oposición que supera la descripción de la realidad y ofrece cambios, ofrece políticas diferentes, pero no políticas diferentes con palabras grandilocuentes o solo con títulos, sino específicamente qué haría el peronismo, por ejemplo, con la situación externa de la Argentina. Fue el peronismo, por supuesto dividido, el que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, dentro de un rango de posibilidades de firmar o no firmar muy estrecho, sí, pero que sería un condicionante, es un condicionante importante en nuestra política. Pero no es el fondo solamente, es la deuda. Él es endeudamiento, ¿no? Es como es la deuda, estúpido. ¿Por qué? Porque la deuda genera la crisis del frente externo, la crisis de dólares, y esa crisis es la que lleva a la historia neoliberal, que no es nueva, de reduzcamos la actividad económica al mínimo, reduzcamos por eso las importaciones al mínimo, tratemos de favorecer las exportaciones, cosa que ni siquiera están haciendo, de forma tal de mejorar la balanza de pagos que está muy golpeada y tenemos muy pocas reservas. Ahora, proponer. No hay oposición importante si no está proponiendo cosas respecto de cada tema. Proponer qué hacer, porque si no es como hicimos un pésimo gobierno y menos de un año después queremos volver por volver porque simplemente diciendo lo malo que es esto. No, la gente necesita que se proponga. Todavía no estamos para proponer. Bueno, si no estamos para proponer, sobre todo económicamente en la economía, entonces conversemos para estar. Pongámonos de acuerdo en cosas básicas para estar. Pongámonos de acuerdo en qué estilo vamos a usar también. Pongámonos de acuerdo en cuál es si hay que desgarrarse las vestiduras, si hay que llenarse de alienación y llenarse de depresión y salir a
a sacar lo que tiene adentro uno, que es muy duro contra este gobierno, o si hay que proponer. Yo creo que hay un poco de todo. La gente que pide, la gente propia, la gente que está desilusionada pide acción, pide que vayamos a la calle, le pide a la CGT que sea vanguardia, etcétera. Pero la realidad no está así. La realidad de nuestras fuerzas en general, las fuerzas opositoras, no está así. Sí creo que hay un déficit muy grande en el Congreso. No nuestro, el bloque peronista ha sido muy firme en sus 99 integrantes, sí, con algunos tránsfugas, ¿no es cierto? Pero no hemos logrado convencer a los que están siendo árbitros en este momento. Pero ahí en el Congreso se concentra mucho el poder de la oposición, porque desde ahí se puede frenar varias cuestiones de Milei y del presidente. Es evidente que el gobierno lo ve así, comprando diputados también, ¿no? Y bastante desesperado por lo que puede ocurrir. Es un lugar donde no estamos fuertes, y si estuviéramos fuertes, si hubiéramos convencido a otros, si los hubiéramos unido, si hubiéramos sido un frente, tal vez la cosa sería distinta. Pero la situación es esa. Repito, hay que proponer cuestiones diferentes, políticas diferentes, medidas diferentes, cimentándolas bien, no salir a inventar cualquier medida. No decir con nosotros habrá salud, porque no hubo muy buena atención sanitaria con nosotros, salvo la pandemia, pero después no, se estancó, la salud deja mucho que desear. Con nosotros habrá educación. Sopesemos las palabras. Digamos, ¿qué cambios hay que hacer en la educación? Con nosotros habrá seguridad. No la hubo. No la seguridad que la gente pretende no la hay ahora, no la hubo antes. Entonces, las palabras temáticas requieren de acciones concretas detrás de esas palabras, si no, no convencemos a nadie. Si no, vamos a tener el discurso que tuvimos, y me hago responsable de eso, con la campaña de Massa, que fue una excelente campaña, pero con un discurso equivocado, en el que yo también caí, obviamente, porque lo poco que pude ayudar, que es, nos quieren sacar esas cosas que el peronismo logró, pero esas cosas ya estaban bastante muertas en mucha gente, sobre todo en los jóvenes. Claro, claro. Y la síntesis de ese encuentro, digamos, de temas o ideas, de proyectos o de modelo de país, sigue vigente en tanto tenga que ver como algo querido para el pueblo peronista, en el caso del justicialismo, como la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. ¿Cómo se expresaría técnicamente? Digo, porque parece ser de que Argentina carece de todo eso, entonces parece ser que tiene vigencia. Es muy evidente que estamos perdiendo soberanía política y sobre todo independencia económica. Ya la habíamos perdido antes, pero ahora somos amigos de la dependencia económica. Ni siquiera la soportamos, simplemente es como que la alabamos y la abrazamos, en teoría. Digo, si fuéramos libertarios. Es lo que hace Milei, nos está aislando absolutamente del mundo, vota cualquier cosa en contra de todos en Naciones Unidas. Lo mismo ignora América Latina, ignora el interior del país, ha viajado 13 veces ya, o 14 a lo mejor con esta última, afuera del país, solamente para su ego personal, etcétera. Pero eso ya lo sabemos. El aislamiento es fuerte. Tan fuerte es que no es tan difícil corregirlo si uno tuviera el gobierno. Ahora, las cuestiones internas, que son las más difíciles, las más pesadas, bueno, para lo que se llama una sociedad de semejantes, que es la justicia social, hace falta tener mucho poder, y para tener mucho poder hay que, tener en cuenta cuáles son los poderes fácticos en la Argentina hoy. Sí. Yo creo que además de un pacto político, Sí. con otros sectores, hecho lo más de abajo para arriba posible, también tiene que haber un pacto social y económico, y ahí
hay que discutir con el verdadero poder económico concentrado de la Argentina. ¿Cómo se discute, Felipe? Se discute desde una posición política fuerte. Desde una posición política fuerte. Si este gobierno no logra sus objetivos y tiene una pésima elección o una mala elección el año que viene, ese sector, ese gran sector propietario, económico, rentista, dueño de negocios actuales y futuros con los recursos naturales de Argentina, etcétera, y dueño de los medios en muchos casos, ese sector, si ve que las elecciones del año que viene muy mal para el gobierno, un gobierno al que no gritan, digamos, sobre el que no gritan su apoyo, lo hacen calladamente, cuanto más ajuste mejor para ellos. Ellos pueden soportar la caída de la actividad económica, porque saben que eso lleva a mayor concentración económica y eso lo beneficia. Ahora, cuando vean que políticamente esto no es sostenible, entonces se van a preocupar y van a querer hablar con quienes somos opositores, con quienes encarnan mejor la oposición, ¿no? Claro. Tal vez no sea mi caso. ¿Será en búsqueda de ideas, Felipe? ¿Usted cree que les interesa las ideas? No, ¿Por qué van a hablar? ¿Por necesidad? ¿Por...? Es llevarlos a una discusión por necesidad y que lleve a acuerdos programáticos donde ellos ceden y nosotros también cedemos algunas cosas. Cuando llegue ese momento, si es que llega, ¿usted teme con qué se puede llegar a encontrar de la Argentina? Sí, en algunos temas sí. En los temas que requieren una recuperación rápida, y no es fácil la recuperación, como salud, educación y seguridad, sí. Porque creo que las promesas ahí no pueden ser de corto plazo. Aunque va a haber que actuar de una manera muy fuerte, manejando lo más importante que debe manejar un gobierno, que es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad 1? ¿Cuál es la 2? ¿Cuál es la 3? Eso lo aprendí gobernando en crisis la provincia de Buenos Aires en el 2002. Sí. Y ser drástico en algunas cosas. Ahora, el tema es que hay un poder concentrado muy fuerte al que no se lo derrumba con palabras, no se lo derrumba con acciones morales, es inmoral ese poder, está en todo el mundo, se parece a los nuevos millones de ultra ricos que hay que quieren manejar la tecnología y ya la manejan en el futuro, que se oponen en la Agenda 2030 porque le pone límites, que quieren que la inteligencia artificial sea un mecanismo exclusivamente para dominar, que están dispuestos a seguir arrasando con el medio ambiente si es necesario. Bueno, hay que leer la Agenda 2030 y 2045, 3045 que ahora está, para ver por qué estos libertarios del mundo están en contra, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que negociar con con argentinos multimillonarios, etcétera, que están en eso, y con los que no están en eso también. Ya no hay que pensar en una burguesía nacional industrial, porque eso es un concepto que se quedó en el tiempo. Uh-huh. Hay que pensar en los más ricos que ven el mundo como un lugar unificado, de posibilidades plenas para que quien es multibillonario, ¿no? Uh-huh. Con ellos hay que hacer un acuerdo, hay que hacer un pacto. No se puede permitir que volvamos de nuevo al lawfare fácil, y a que nos dominen desde los medios y nos construyan el discurso del antipueblo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se produce trabajo en el marco de este concepto que usted nos acaba de compartir? Digamos, ¿qué rol las pymes, la pequeña y mediana empresa, la mini pyme, la empresa grande? Si ya la burguesía, digamos, como categoría en el análisis de lo que son estos tiempos prácticamente está superada, ¿cuál sería el sujeto protagónico, el sujeto histórico? ¿Sigue siendo... el sujeto protagónico es todo aquel que está golpeado. Está bien. No hace falta clasificarlo en pyme, mini pyme, es todo aquel que está golpeado. Por supuesto que está lleno de gente golpeada, que puede no creernos, que puede preferir esta situación a lo mejor, o puede resistir mucho a un cambio, pero están golpeados. Hay una realidad, están golpeadísimos y no pueden haberlo golpeado más. La economía se está concentrando a raíz de la caída de actividad.
Sí. Entonces, cuando hablamos de actividad económica, ¿qué hablamos? Y hablamos de todas las luces que se puede volver a prender. ¿Qué luces se pueden prender de nuevo? Las que usted ha mencionado. Esas. La mini pyme, las pymes, los trabajadores, los formales, los informales, todo depende de la actividad económica en Argentina. Claro. La recaudación de las provincias y de la nación depende mucho más de la actividad económica interna que de la externa. Entonces, ¿no? Si un gobernador no puede cobrar ingresos brutos porque se le cae la actividad económica, está jodido. Claro. Lo mismo le pasa con el IVA a la nación y lo mismo le pasa a los gobernadores con la coparticipación que se basa en buena medida en el IVA y en algunos otros rubros. Sí. Entonces, unifiquemos, son pocas palabras. Sí. No hay que usar demasiadas palabras para deconstruir. Demasiada gente ha tratado de deconstruir la Argentina. Demasiado tiempo hemos estado sometidos a analistas políticos y económicos, que en realidad son pseudo encuestadores o encuestadores reales, que nos dicen cómo deconstruir, cómo dirigirse a los jóvenes de 20, cómo dirigirse a los estudios terciarios, a los estudios secundarios, claro, cómo a los que tienen educación solo primaria, cómo aquellos tipos de consumidores A, B, C. Toda esa deconstrucción no ha servido más que para separar a la sociedad. Nosotros estamos en construir. Se entiende. No en deconstruir. Es decir, ya no nos importa si es burgués, si no es burgués, importa un rábano eso. Lo que importa es construir una oposición. A todos los que están golpeados necesitan otra economía. Bien. No hay mucho convocatoria en ese sentido. He preguntado a algunos sectores identificados con el justicialismo y de multisectorial no se habla, están todos cómodos en el lugar que están. Son palabras gastadas, discúlpeme, multisectorial. Sí, bueno, ni hay que usarla. Frente casi, frente es una palabra que no tiene, frente a alianza no tienen mucho más sinónimo. Sí. Pero hay palabras que ya pasaron de moda, claro, y que retrotraen en la cabeza, es el valor de las palabras, a frustraciones viejas. Frustraciones, sí. A modelos viejos. Claro. Entonces, hay que ser muy cuidadoso ahora con las palabras. Bien. Ahora le preguntaba a un diputado radical días pasados qué es lo que le está pasando a esta suerte de alianza o el bloque dialoguista que existe con el gobierno, qué pasó durante Alberto Fernández. Le pregunto porque el ministro y el presidente andan mendicando 4.000, 1.500 millones de dólares. Y tuve oportunidad de hablar con el abogado que estuvo en el tema Vicentín y me dice de que, haciendo una proyección sobre los números reales de lo que pudo ver en el expediente, la Argentina está perdiendo la hidrovía alrededor del 3% del PBI. O sea, estamos hablando de unos miles de millones interesantes en el marco de un corpus jurídico que dejó Menem, que era leonino para las empresas, pero que ni siquiera se cumple, ni eso se cumple. ¿Por qué la Argentina anda mendicando dólares en el mundo cuando no controla bien su hidrovía, las tierras raras, lo que exporta, lo que sale a granel, la minería? Ahí habría alguna solución que me parece que algunos no le quieren dar al país. Mire, eso pasa porque estamos endeudados hasta la maceta, ¿no? Primero hay que ver qué se hace con la deuda y qué actitud se toma. Como limitante permanente del futuro desarrollo de los próximos 10 años de la Argentina. Uh-huh. Después pensemos en la hidrovía, después pensemos en qué pasa con los puertos, qué pasa con el manejo de las exportaciones, etc. Creo conocer de eso. Y le digo que el principal problema es que lleva a un país a tener una adicción por el endeudamiento o que lleva a sus gobernantes por tener una adicción por el endeudamiento. El gobierno anterior, que fue muy malo, de Alberto Fernández, no fue un gobierno endeudador. Un gobierno que tuvo el peso tremendo de la deuda al salir de la pandemia después de perder 11 o 12 puntos del PBI, uh-huh, o 10 puntos si quiere del PBI, con la pandemia, que es una enormidad. Y tuvo que hacer frente a la deuda. Por lo tanto, pensemos en la deuda. Después hablemos de tierras raras, después hablemos de litio, después hablemos de otras. Pero primero pensemos en la deuda, porque eso es corto plazo. Y si mañana nosotros recibiéramos un gobierno, un conjunto opositor, supongamos, sí, recibiera el gobierno, sería para peor. No tendría el poder seguiría repartido en la concentración económica, no tendría medios para defenderse, uh-huh, y tendría vencimientos fenomenales, los vencimientos del año que viene. Sí. Así que pensemos un poco de esa manera también. Bien. Y además no tenemos ninguna intención de tener el gobierno mañana. ¿Por qué? Porque queremos respetar lo institucional. Se votó a Milei, que siga Milei.
Estos que sueñan con la asamblea, que lo voltea, por favor, los gobiernos deben hacerse responsables de lo que hacen, y para eso no hay que echarlos, hay que dejarlos gobernar también. En el diagnóstico que tiene, se entiende, Felipe, en el diagnóstico que usted hace, ¿qué es lo que teme de acá a 60 días o 90 días? ¿Hay algo que le genera algún tipo de inquietud? En el corto plazo, yo diría que mayor defección en el Congreso, que aparezcan nuevos traidores, es una de las cosas que me preocupa mucho. Que nos copen algunos medios de difusión, lo que podría ocurrir, de los pocos que quedan, que tratan de tener una visión más independiente, y digamos que no avance la politización, sino que se detenga por distintas razones. Así que la gente no cambie en el sentido de desconfiar profundamente de la política, como ocurre. Bien. Y un minuto o una reflexión final. Este es su temor. Si se encuentra con un amigo, siempre le pregunto a todos, en una esquina, y piensa en los términos que piensa, ¿usted qué le dice a su amigo? ¿Tiene que reflexionar? O quien lo está viendo, ¿qué le dice ese argentino que lo ve? Que todo está preparado para que uno se quede en el confort con mayúscula o minúscula que pueda tener en su hogar, y hay que hacer todo lo contrario. Nos quieren tranquilos, dominados, etc. Bueno, podemos estar tranquilos, pero no dominados. Miren, cuando peor se está es cuando la cabeza se aclara más. Entonces, con la cabeza clara hay que ir para adelante. Hay que ir para adelante porque hay un futuro y hay que construirlo. Y tenemos experiencia algunos, y otros tienen la fuerza de la juventud. O sea que la lucha sigue. Lo que pasa es que la lucha a veces adquiere formas diferentes, ¿no? Algunos la pueden hacer en la calle, otros la pueden hacer en los medios, otros la pueden hacer en otros lugares. Yo no cuestiono la forma de lucha, porque la manifestación del 23 de abril contra digamos, la idea de destruir las universidades argentinas, sí, fue fenomenal. Sí. Bueno, podemos tener otras fenomenales también. No hay que ser pesimista en ese sentido. Bien. Yo creo que esto es cerebro y ganas.